El Economista Podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista en donde hablaremos de temas que nos ocupan y nos preocupan. Del otro lado de la línea, encantado de estar con ustedes. vamos a entrar en materia. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista en donde hablamos de temas que nos preocupan y nos ocupan. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. Como siempre, muy contenta de que nos escuchen desde donde quiera que se encuentren. La agenda económica y política en el país, pues la verdad está muy movida. Todos los días vemos y escuchamos cómo los indicadores económicos suben y bajan. Y bueno, todo esto tiene una repercusión en la economía del país, obviamente, pero también en nuestros bolsillos. Por eso, en esta ocasión, está con nosotros Arturo Vieira Fernández. Él es economista en jefe de Grupo Coppel y bueno, es un economista egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, también con una maestría en la Facultad de Economía, también tiene estudios de posgrado en el ITAM y bueno, con todas estas cartas y por si fuera poco, pues también es catedrático, ha impartido diversas materias también en la propia universidad y en otras escuelas, en la Panamericana. Y bueno, pues con todas estas cartas, quisiera primero que nada agradecerle que esté con nosotros, licenciado. No, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Qué amable. Y bueno, primero que nada, como le comentaba yo antes de entrar al aire, tratamos de hablar de una manera lo más sencillo posible en este podcast, pero bueno, finalmente el dato más fresquecito es de hoy en la mañana, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, da a conocer el dato de la inflación a la primera quincena de junio de 4.51% y es una inflación más baja respecto a la última quincena de mayo, que si mal no recuerdo fue de 4.70 y tantos por ciento, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si nos puede explicar por qué bajó la inflación en en este reporte de la primera quincena de junio. ¿Cuáles son los factores que... El problema de la inflación en México, a pesar de la ligera bajada que tuvo en la primera quincena de junio, desde 4.62 hasta 4.51, es que la inflación en México ya lleva 3 quincenas consecutivas por arriba del 4%, Así es decir, por arriba del límite superior del objetivo puntual de Banxico, que es 3 más un punto porcentual, 4, y la inflación está ya por tercera quincena consecutiva arriba de este límite. Son varios los factores que tienen, digamos, como impulso a este crecimiento de los precios. En primer lugar, yo mencionaría el crecimiento de los alimentos que en la parte de procesados se incrementaron ligeramente desde 4.79 hasta 4.82. Los precios de los productos pecuarios siguen avanzando fundamentalmente por el problema del pollo que hay, esto de la gripe aviar. Además de que hay algunas presiones por el lado de los servicios. Los servicios, aunque venían descendiendo de manera pues paulatina, en esta primera quincena dieron un avance muy importante desde 4.50 hasta 4.61, y esto se debe a que el incremento en los precios asociados al turismo, los paquetes turísticos, hoteles, el transporte en autobús subió bastante. En ese sentido, hay una cierta presión estacional. Esto quiere decir que estos precios podrían bajar hacia adelante. Y por otro lado, lo que tenemos también es el hecho de que los precios de las mercancías no alimenticias están también mostrando una cierta presión, pues se mantienen alrededor del 3%. ¿Qué quiero decir con esto?
que el dato de la inflación, a pesar de la caída, no es bueno por haber estado arriba del 4%. Así es. En segundo lugar, los impulsos que se están dando, podríamos calificarlos hasta cierto punto en dos clasificaciones, en dos vertientes. La primera se refiere a los precios que temporalmente podrían bajar, como son los precios de las tarifas turísticas y todos estos precios asociados a la actividad del turismo. Ujú. Entonces, la inflación, el problema aquí es si la inflación va a bajar o no, porque una de las connotaciones que trae este dato es que entorpece el trabajo de Banjico para poder reducir la tasa de interés. Y Ujú. reducir la tasa de interés es un imperativo ahorita para la economía mexicana por la enorme debilidad productiva que estamos viendo. Y ahorita, si quieres, nos referimos al dato del IGAE. Es decir, Sí, si baja la tasa de interés, digamos, para hacerlo un poco simple pero sencillo, así pues es. ayuda a la economía mexicana porque pues el crédito no se encarece, incluso disminuye el precio del crédito, el costo de la deuda disminuye, de la deuda pública disminuye, y en ese sentido, que la inflación esté baja para que Banjico pueda reducir la tasa de interés es fundamental. En consecuencia, este dato de de la inflación, pues pudiera ser ligeramente bueno, pero todavía está fuera del rango del 4.5, y esto podría cuestionar a Banjico sobre si va a bajar o no va a bajar la tasa en su próxima reunión. Yo Aquí pienso haría yo un paréntesis, perdón, amigos, que amigas. Este podcast se graba un martes. El próximo jueves se va a dar a conocer la decisión de política monetaria del Banco de México. Y bueno, hasta antes de de esta noticia y de la parte geopolítica de la que vamos a platicar en los próximos minutos, pues se hablaba de que habría una baja, perdón, de 50 puntos base, ¿no? Entonces, quedaría la tasa de interés. Recuérdeme en cuánto quedaría, porque ya la de... tasa actualmente está en 8.5 y se Exacto, reduciría, según las expectativas de nosotros y del mercado ya en general, en hasta 8, 8%. pero Sí. cambiaría con este dato de inflación, ¿no? No creo que el view o la decisión cambie Ok. por dos razones. Porque la perspectiva de que la inflación se reduzca hacia el segundo semestre es muy fuerte por dos razones. La primera, porque vamos a ver a partir del fundamentalmente en el mes de julio, es Ujú. previsible, finalmente es un pronóstico, pero tiene una alta probabilidad de que se reduzca, de que se reduzca la inflación, porque el año pasado, la inflación anual, porque el año pasado fue muy alta. En Así es. segundo lugar, dada la debilidad de la economía mexicana, es decir, dado que el país no está creciendo lo suficiente, en ese sentido, la demanda se contrae y hay menos presión sobre los precios. En ese sentido, Banjico podría continuar con su ciclo de bajas. Ya Ujú. anunció en su decisión de política monetaria anterior que podría bajar 50 puntos base. Yo creo, nosotros pensamos que sí van a bajar los 50 puntos base, pero hacia Ujú. adelante pues ya van a ser más, digamos, más conservadores, y Ujú. harían solamente dos bajas de 25 puntos base para llevar la tasa de interés desde el 8.50 actual hasta el A 7.50, 7, 7, ¿no? Entonces, 7.50. Ok. 7.50, sí. Ujú. Por eso el dato de hoy de inflación, pues a pesar de que hay una baja, pues de casi 100 puntos base, 4.62 hasta 4.51, es una Ujú. buena noticia, pero no tan buena porque todavía está la inflación al alza. Por otro lado, las perspectivas de la inflación, pues son a que claramente disminuya y pudiera mantenerse en un rango, o digamos en un nivel cercano al 4%. Apenas ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía también dio a conocer el dato del Indicador General de Actividad Económica, el IGAE, para el mes de abril, eh, que fue de 0.5% positivo, pero que en el indicador oportuno,
que da unas semanas antes, hablaba de una caída de 0.3%. Entonces, yo me imagino, si yo soy un estudiante de economía, que le sé un poquito más a estos temas, pues diría yo, ¿cómo? Entonces, yo le pregunto al catedrático, al maestro, ¿cómo sucede esto? ¿Qué es lo que se movió para que de un dato de 0.3 lleguemos a negativo, insisto, a este 0.5 positivo, o sea, un crecimiento? Bueno, primero debemos de tomar en cuenta que el indicador oportuno de la actividad económica es un indicador, es un estimador que no Ujú, incorpora toda la información que tiene el IGAE. Y por lo mismo, el indicador oportuno tiene un margen de variabilidad mucho mayor. Efectivamente, se estaba pronosticando como tendencia central, digamos, porque el IVAE marca marca un escenario base, un optimista y uno optimista. Es ujú, decir, no es que sea una sorpresa o o el INEGI se sacó algo de la manga, no, no. Lo que ujú, pasa es que el IOAE es un indicador todavía muy preliminar. Ya el ujú, IGAE incorpora mucho más información y da una medición mucho más precisa de cómo le fue a la economía, en este caso en el mes de abril y en los meses anteriores. ¿Por qué digo en los meses anteriores? Porque dos cosas fundamentales se destacan de este nuevo dato del IGAE. En primer lugar, que el IGAE creció efectivamente, como usted lo menciona, 0.5%, ¿sí? ujú. Respecto al mes anterior, es decir, respecto al mes de marzo. Marzo. Ujú, Eh, con ello, respecto al mismo mes del año anterior, es decir, en abril de este año respecto a abril del año anterior, la economía ya ajustando por cifras desestacionalizadas, perdón por el tecnicismo, pero es muy importante tomarlo en no, no cuenta. importa, está bien. Sí, creció 1.4%. Es decir, la economía, si bien no tuvo un ímpetu muy importante, creció. Y un elemento adicional es que los meses anteriores fueron revisados al alza. De tal suerte, Mm, ¿sí? De tal suerte que la economía no le fue tan mal como se estaba previendo. Así ujú, las cosas, en enero la economía creció 0.2, en febrero anual respecto al año anterior, en febrero creció 0.6 y en marzo cayó solamente 0.1%. En el ujú, acumulado de los 4 meses que llevamos, según el IGAE, la economía mexicana ha crecido 0.5%. ¿A qué nos ujú. lleva toda esta feria de números y de Así datos? es. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que frente a aquellas visiones que eran un tanto cuanto apocalípticas, donde se decía que la economía se estaba derrumbando y que estábamos en una recesión, estos datos de ahora confirman que la economía no está bien, pero Ujú, tampoco está en lo que le llaman un proceso recesivo. La ujú, economía no está bien porque no está creciendo a un ritmo muy saludable para generar empleos, pero por otro lado tampoco está cayendo la producción, ¿sí me explico? sí, sí, Entonces, sí. eso es lo importante de estos datos del IGAE. Ahora, en términos de una perspectiva de verlo hacia adelante, ¿qué va a pasar con la economía? Bueno, a pesar del optimismo que genera el dato del IGAE, hay otros indicadores que nos están señalando que la economía no anda tan bien, ¿verdad? Por ejemplo, la generación de empleos en el IMSS, que en mayo ya fue muy poca, poco más de 20,000 empleos se generaron nada más respecto perdón, en mayo, respecto a mayo del año pasado. Ujú, Las ventas comerciales están, digamos, si bien están creciendo, tienen una tasa de debilidad y fundamentalmente el indicador de consumo privado en México está ujú, marcando una debilidad muy, muy preocupante porque está cayendo más que la economía. Esto pocas veces se ve en la historia económica de México, porque el ujú. consumo es el principal, el consumo de las familias Es uno es de los motores, ¿eh? Es es un el motor motor de crecimiento. principal de crecimiento y Ujú, este se desaceleró de manera notable. ujú, Entonces, para concluir, ¿qué está pasando? Que la economía sí está creciendo, pero ok. poco, está débil. Y hacia adelante no se ve que este crecimiento pudiera robustecerse.
Habría que entrar a las causas de esta debilidad económica. Nosotros creemos que la economía mexicana va a crecer este año solamente 0,1%. Eso es lo que le iba a preguntar. Ujú. El resto de los analistas por ahí anda y los organismos internacionales también piensan que la economía de México se va a estancar este año. Ujú. Se va a estancar. ¿Por qué se va a estancar este año? Porque la inversión, y ya hablé del consumo, se están desacelerando y hay también presiones sobre la demanda externa, es decir, sobre nuestras exportaciones. Recordamos que para que el PIB crezca, tienen que crecer la demanda interna y la demanda externa. La Así es. demanda interna es la inversión y el consumo que están pasando por una situación muy crítica. En el primer trimestre crecimos solamente porque crecieron las exportaciones. Ahora, ¿por qué se está debilitando la demanda interna? Bueno, pues por las amenazas de Trump, porque el gobierno dejó de invertir, sí, porque el gobierno redujo mucho su gasto en inversión, sí, porque la tasa de interés empezó todavía en niveles muy altos y el consumo se está debilitando también por este fenómeno que acabamos de ver de la inflación, donde los Ujú. alimentos están creciendo más que el Mucho. resto de los productos y eso genera que las familias, especialmente las más desprotegidas, tengan que destinar una parte mayor de su ingreso a comprar alimentos y desestimar o disminuir el consumo de otro tipo de bienes. Entonces, sumado, el consumo se retrae porque las remesas están débiles, porque la inflación está alta, sí, porque el empleo no está creciendo. Y lo que nos queda es el motor externo, el cual Ujú. está siendo severamente amenazado por las amenazas Así es. arancelarias de Donald Trump. Entonces, en conjunto, lo que tenemos con todo este cóctel de indicadores y de causas Sí. es que la economía mexicana va a estar débil este año. Ujú. Y aquí usted acaba de mencionar, de meter en la ecuación la parte de Trump, de las decisiones. Primero estuvo lo de los aranceles, ¿no? A partir de que él toma este segundo periodo al frente de la presidencia de Estados Unidos. Y viene este factor que es, pues, no sé cómo llamarla, este aspecto geopolítico, donde él el sábado hace o decide hacer ataques a Irak, a Irán, perdón, ataques a Irán. Entonces yo quisiera saber esta parte de la ecuación, ¿cómo nos puede afectar? Se habla mucho precisamente del precio del petróleo, del gas natural, perdón, eh, pero ustedes cómo lo ven ahí, usted que es un analista de tanto tiempo, con toda esta trayectoria y que ha vivido otras situaciones de este tipo, ¿qué es lo que podemos esperar en materia económica? O sea, te refieres al impacto de Al los eventos impacto. geopolíticos sobre la Ujú. economía mexicana. En Sí. realidad, pues son dos cosas. El impacto, pues, fundamental viene por el hecho de que frente al conflicto que hay riesgos, particularmente Israel con Irán, Ujú. hay riesgos importantes sobre los precios del petróleo, fundamentalmente, y un posible rompimiento de las cadenas de distribución a nivel internacional. Es Ujú. decir, si sube el precio del petróleo, en México seguramente no va a subir tanto la gasolina como podría subir en Estados Unidos, por una cuestión de política pública. El Ujú. gobierno se ha comprometido a Así no es. subir los precios más allá de lo que crece la inflación. Mm. Pero como una economía, todo se tiene que pagar. ¿Sí? ¿Por dónde viene ese costo de no subir la gasolina? Pues que el gobierno va a tener que subsidiar, El IEPS, ¿no? Ujú. subsidiar a través del IEPS la gasolina y eso generaría una carga fiscal importante.
Ujú. Y eso me lleva al punto de que el gobierno hoy por hoy está realizando un esfuerzo muy importante por lograr la consolidación fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno tiene que reducir el déficit desde niveles del 5,9 hasta casi el cuatro por Tres. ciento nosotros estamos esperando. Es Ok. decir, hay un esfuerzo muy importante de que el gobierno ajuste las finanzas públicas, ¿sí? Lo cual, por cierto, es otro elemento que está disminuyendo el crecimiento en México. Y si el precio del petróleo aumenta y los precios de la gasolina en México no aumentan, la carga fiscal aumenta. Y por otro lado, pues los precios del petróleo suben, otras mercancías, no solamente el precio de la gasolina o el diésel crecen, sino también tiene un impacto sobre otros precios que vía los precios de las importaciones e incluso de los insumos en México podría presionar también la inflación. Yo creo que ese es el principal riesgo y uno también muy grande que lo vimos en la pandemia, es que podrían en un conflicto, en un conflicto pues de mayor envergadura, que por lo menos ahorita no se ve en el corto plazo, pero de mayor envergadura, rompería las cadenas de distribución. Y eso generaría a su vez una inflación que ya, que ya sería muy, muy difícil de controlar a nivel internacional y afectaría prácticamente a todos. Sí, no nos atrevemos a decir a qué niveles podríamos llegar, pero por ejemplo, en la pandemia, ya no me acuerdo cuál fue el nivel más alto, 8. ¿Cuánto Llegamos a fue? niveles o sea, en 2020, de 2021 y 22 acabamos con niveles de inflación del 9 y el 9, 8%. ¿verdad? Sí, Llegamos a 9. sí. No recordaba este pico, cuándo fue. Entonces, pues ahí sería el principal riesgo que ve usted. Quisiera yo ahorita recapitular un poco lo que nos dice, o sea, sí, la inflación bajó, pero no, pero es algo que nos tiene que ocupar, no más que preocupar. Sabemos, acabo de decir, tiene mucho que ver con las cuestiones agropecuarias, en este caso el pollo, aunque me parece que en esta quincena, bueno, también subió todo lo que fue la carne de res, la carne de puerco. Ujú. Em, También nos decía usted de este aspecto del crecimiento y me parece muy interesante esto del IGAE, porque a lo mejor para muchos de nosotros que no somos economistas, esta parte del indicador oportuno, no habíamos caído en que precisamente falta mucha información cuando lo dan a conocer, ¿no? Y por eso puede cambiar tanto. Le agradezco mucho que nos haya dado esta aclaración. Y bueno, esta última parte, que los aspectos geopolíticos pues pueden afectar esta cadena de suministro y pues la inflación. Dentro de todos estos aspectos, no sé si usted tenga algo más que quisiera poner en este momento en la mira de nuestros escuchas, de nuestros amigos y amigas, donde tendríamos que estar atentos. Yo lo que diría es que como pocas veces en la historia de México, un inicio de sexenio ha sido tan complicado. Es decir, Ujú, lo que tiene enfrente la presidenta Claudia Sheinbaum ujú, no es un paquete menor. Yo ujú. creo que le tocó una situación muy difícil donde tiene conflictos geopolíticos de gran relevancia que enfrentar, un riesgo inflacionario, como lo mencioné, global muy alto, sí, una desaceleración en Estados Unidos, estas amenazas arancelarias que pueden frenar el crecimiento de México, que ya de hecho se están materializando. Hay una consolidación fiscal, es decir, hay un ajuste al gasto muy fuerte que está frenando el crecimiento, ¿sí? Hay ciertas dudas sobre la persistencia de la inflación en México. Sin embargo, insisto, nosotros creemos que va a bajar. Hay brotes importantes de inseguridad que están afectando tanto el desempeño de la inflación como las decisiones de inversión, ¿sí? Y todos estos elementos se presentan ahora en México y hacen que la perspectiva de crecimiento sea débil. Ujú. Es decir, el paquete que hoy tiene el gobierno es bastante, bastante complicado.
O Y sea, en es un ese cóctel, como usted lo dijo, ¿no? Es un cóctel de sucesos sí. que pues no se había enfrentado. ¿Cuál sería lo más difícil, la situación más difícil que ha enfrentado un gobierno, aparte de la pandemia? Bueno, pues es que el hecho de... Hubo una complicación fuerte con la etapa de Trump 1, donde se Ujú. negoció lo que era el antiguo Telacana, el Temec, y Ay, digamos, cierto. pues salimos más o menos bien librados. Este año probablemente tengamos otra renegociación del Temec y también es posible que nos pongan la vara también más alta ahí para seguir participando en el bloque comercial, de tal suerte que tuvimos una época, digamos, en los 80 muy complicada, digamos, cuando el presidente de la Madrid toma el país con un desorden macroeconómico mayor y hubo que hacer ajustes muy importantes, pero Ujú. ninguna época como esta Nada se compara. no se compara las presiones externas y la suma de las presiones internas. Algunas personas suman a toda esta lista que hice de retos para el país, Ujú. la reforma judicial. Yo creo que allí más bien deberíamos de dar el beneficio de la duda en términos de qué va a pasar con la nueva corte, para ver Ok. si realmente vamos a conseguir, digamos, una mejora en el sistema de justicia. Yo no me atrevería todavía a decir que esto también es un problema, pero yo creo que sí hay que dar el beneficio de la duda. Entonces, hoy por hoy, ¿y qué se requiere del gobierno? Bueno, primero se requiere, como lo está haciendo, tratar de estabilizar la economía lo más posible, tratando a su vez de impulsar el crecimiento. Esto se ve muy difícil, hay que convencer, crear las condiciones de estabilidad y de la menor volatilidad posible para la inversión privada, que es la que finalmente genera el crecimiento. Pues muchísimas gracias, licenciado. La verdad es que nos ha dado usted una clase, una Ajá. clase de 30 minutos. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo y sus conocimientos. No, a sus órdenes, cuando Much- gusten. Muy Muchas buen día. gracias, amigos, amigas. Los invitamos como siempre a que participen activamente en todas nuestras redes sociales, que escuchen la oferta de podcast de El Economista y sobre todo que se suscriban a la edición impresa, porque ahí pueden ver todo este bagaje que tenemos, toda la historia de la economía en los últimos 35 años. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestro invitado, el licenciado Vieira, que ahí... Dios mío, perdónenme, amigos, amigas, el licenciado Arturo Vieira, economista en jefe de Grupo Coppel. Gracias. Muchísimas Yo gracias. soy Ana María Rosas. Hasta la próxima. Hasta luego. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.